Después de las terracerías siguen los pavimentos. Un pavimento es la capa que constituye el suelo de una superficie no natural y sirve como sustento de los vehículos que en ella transitan. Se comienza desde la subrasante, que no es más que el terreno natural desde el cual se empezará a desplantar el pavimento. La subrasante. Bueno, si el suelo es muy blando, la tenemos que mejorar, escarificando la superficie hasta una profundidad específica. Esto consiste en disgregar la superficie del suelo a lo largo y ancho con un tractor de orugas. Se homogeneiza con la motoniveladora, extendiendo los agregados con el agua al ancho y espesor del proyecto. Si el suelo está muy seco, se humecta rociando agua con una pipa. Si está muy húmedo, se deberá airear removiendo de un lado a otro con la ayuda de la motoconformadora. Se realiza la compactación con un rodillo pata de cabra o vibratorio dependiendo del tipo de material. Se puede estabilizar el suelo con aglutinantes como cal, cemento, polímero, cenizas, etc. Después de la subrasante se coloca una subbase granular. Se suministra el material granulométrico a la obra en camiones volteo y se comienza a extender, mostrando una distribución granulométrica uniforme. Eso se hace con la ayuda de una motoconformadora. Se homogeneiza disponiendo de un cordón de sección uniforme donde el interventor verificará la homogeneidad. Se humecta si el material está muy seco. Y si es así, con la ayuda de una pipa de agua se rocía. Si caso contrario el material está muy húmedo, se airea con la ayuda de la motoconformadora, la cual volteará de un lado a otro el material. Se compacta con un compactador vibratorio de manera longitudinal, comenzando con los bordes exteriores hacia el centro de la carretera. Se debe compactar en capas de 10 centímetros. Después se coloca una base granular. Se lleva el material granulométrico desde el banco de materiales hasta la obra por medio de camión volteo. Se extiende en una capa uniforme con la ayuda de la motoconformadora para formar una capa suelta. Se homogeneiza el material a lo ancho y largo de la carretera. Si está demasiado seco el material, se humedece rociándolo con agua con la ayuda de una pipa. Si el material está muy húmedo, se airea con la ayuda de la motoconformadora moviéndolo de un lado a otro. La capa es compactada en su ancho total con rodillos lisos vibratorios, con un peso mínimo de 10 toneladas. Se compacta desde los bordes exteriores hasta el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo. Se le coloca después un riego de impregnación. En este caso, se suministra el equipo y el material necesario hacia la obra. Se limpia la superficie del camino si es que hay polvo, barro seco o material seco. Se rocía ligeramente la superficie con agua y entonces se coloca el ligante bituminoso y se espera hasta que penetre las partículas. Después se agrega una protección con agregado fino. En este caso se coloca una aplicación de agregado fino a paleo sobre la carretera para absorber el exceso de material bituminoso
o para la protección de la superficie. Seguidamente se prosigue a colocar la mezcla asfáltica, ya sea en caliente o en frío. Para esto se agrega un riego de impregnación o ligante y seguidamente se coloca la carpeta asfáltica. Si es una mezcla asfáltica en caliente, el material pétreo se calienta junto con el ligante asfáltico a una temperatura de 150 grados a 170 para que se mezcle bien en una planta asfáltica cercana a la obra o en la misma obra con maquinaria especializada. Se transporta con una volqueta y se coloca a la máquina pavimentadora para cumplir los anchos y los alineamientos, así como los espesores requeridos de la obra. Inmediatamente se tiene que compactar con la ayuda de un compactador TADEM, empezando desde el borde hacia el centro. Esto se hace para que la mezcla no se enfríe y sea muy difícil de compactar. Si es un pavimento en frío, el material se lleva a la obra y se coloca la emulsión. Se acamellona el material pétreo y se le echa la emulsión de cemento asfáltico al material y con la ayuda de una motoconformadora se mezcla las partículas granulométricas con la emulsión asfáltica. Se realiza esta operación varias veces hasta que el material asfáltico esté bien mezclado con las partículas granulométricas. Una vez hecho eso, se esparce una capa en la carretera y se compacta, pasando el compactador las veces que sea necesario para llegar a una compactación ideal. Finalmente, se termina agregando un riego de sello a la carpeta, ya sea en caliente o en frío.